Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través de la palabra de Dios, que es la verdad, pues podemos ver siempre la realidad. La realidad de lo que estamos viviendo, la realidad de nuestra vida. A través del libro de los Jueces, vemos a través de la palabra que el estado del pueblo de Israel constantemente era un estado cíclico, era circular, iba cambiando constantemente. Y es como nuestra vida de fe. Primero estaban en la bendición, disfrutando esta vida y vida en abundancia que hemos recibido a través de Jesús el Cristo. Por supuesto, compartiendo esta vida, que es el deseo de Dios. Pero pasaba el tiempo y empezaban a caer en idolatría, en poner su interés en otras cosas, en apoyarse en otras cosas, en tener sus propios planes. Es la obra de Satanás. Y por supuesto el fruto de la idolatría eran desastres. Venían desastres. En el pasaje de hoy eran constantemente robados, atacados por los madianitas. Y Satanás vino a hurtar, matar y destruir, dice en Juan 10:10. Y si estamos enfocados en otras cosas que no es Jesús el Cristo, que no es la evangelización, pues vienen desastres continuamente. Hasta el punto que ya no podían más. Por eso, ¿qué hacían? Se arrepentían. Se arrepentían. Y realmente el culpable de esta situación de desastre no eran los madianitas. No, somos nosotros, que no estamos disfrutando de Jesús el Cristo, que no estamos enfocados al plan de Dios. Por eso no funciona. Si un hijo de Dios disfruta cada día de Jesús el Cristo, Satanás huye. No puede engañarlo. Y cuando se arrepentían, cuando clamaban, pues Dios, por su gracia, Él llamaba a un evangelista que restauraba el evangelio de Jesús el Cristo, que cumplía la evangelización y a través de la poderosa palabra, pues ya podían entrar en ese tiempo de paz y bendición. A través del libro de Jueces, 7 veces ocurre todo este ciclo, 7 veces, en apenas 340 años. Y es exactamente nuestra vida de fe. La mayoría de los creyentes estamos así, constantemente, dando vueltas aquí. Por supuesto no es el deseo de Dios, ¿verdad? Él quiere que seamos estos evangelistas. Por eso el Señor nos llama. Jesús el Cristo nos llama. Quiere que seamos en cada campo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, este evangelista que está restaurando el movimiento de Jesús el Cristo, el movimiento de la evangelización, para poder salvar ese campo. Pero a veces, pues vienen engaños a nuestra vida. Yo no puedo, yo soy débil, no tengo un gran respaldo. Podemos pensar así y a causa de eso podemos perder el llamado, que es una gran oportunidad. Por eso no hay que perder el llamado. Hay que salir de todo malentendimiento y engaño. Es que soy débil, es que no puedo. Pero fíjense, en el pasaje de hoy aparece Gedeón. Y este Gedeón era una persona miedosa. Estaba lleno de temor. Se escondía continuamente. Si Dios utilizó a Gedeón, nos puede utilizar a nosotros, ¿verdad? Por eso no hay que perder el llamado. Hay que salir de todo engaño. Y si respondemos el llamado como Gedeón, el Señor cumplió el significado de su nombre. ¿Cuál era? Poderoso guerrero. Poderoso guerrero. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, levantarnos como un poderoso guerrero. Por eso el Señor nos llama. Hay un llamado para nuestra vida de parte de Dios. Y no importa nuestra condición, no hay que perder ese llamado. Tenemos que estar respondiendo al llamado de Dios para nuestras vidas, sin ser engañados por nuestra realidad física.
nuestras circunstancias. Gedeón, él temía constantemente, pero al responder ese llamado, Dios lo convirtió en un poderoso guerrero, en un verdadero libertador. Y ese llamado se cumplió a través de su vida. ¿Por qué? Porque no es cualquier llamado, es el llamado de Jesús el Cristo. Es el llamado que, por gracia de Dios, nos hace Jesús el Cristo. Por eso, ¿cuál es el horario? Muy importante. Hay un horario. Porque todo tiene su tiempo bajo el cielo, dice en Eclesiastés capítulo 3, y todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Vemos siempre a través de la palabra que realmente el horario del llamado es la dificultad. Gedeón estaba sufriendo grandemente, porque los madianitas estaban atacándoles, robándoles toda la cosecha. Por eso se encontraba Gedeón allí en un lagar, escondido. Dice que estaba allí aventando el grano. No era el lugar para hacer eso, ¿verdad? Porque el grano se aventa arriba de un monte donde hay buen viento, porque es separar el grano de la paja, ¿verdad? Pero ahí dentro de un lagar no era el sitio correcto, porque tenía miedo. Por eso se escondía ahí. Y era una dificultad tremenda. Pero cuando estamos en dificultad, Dios utiliza eso. Porque quiere llamarnos, quiere utilizarnos. Y tenemos que llegar a ese extremo a veces para poder estar escuchando el llamado de Dios a nuestra vida. Por eso realmente esa dificultad es una oportunidad. ¿Y cómo nos llama Dios? Dice que el ángel de Jehová, que es Jesús el Cristo preencarnado, fue a Gedeón. Y Él viene a nuestras vidas. Él toma la iniciativa para llamarnos. ¿Y qué le dijo? Versículo 12. Varón esforzado y valiente. Le dio la palabra. Pero qué extraño, ¿verdad? Él estaba escondido con un montón de miedo y le dice, varón esforzado y valiente. Hay comentaristas que dicen que Dios estaba haciendo como ironía, ¿no? No es así. Él le estaba diciendo lo que iba a hacer en su vida. Porque Dios no nos mira nuestro estado actual. Él ve lo que va a hacer a través de nosotros, en lo que nos va a convertir para poder ser utilizados y cumplir ese llamado. Y aunque en ese momento, es verdad, estaba temiendo, pero no iba a ser realmente el final. Cuando Dios terminara con Gedeón, iba a ser un varón esforzado y valiente. Por eso, constantemente hay que escuchar la palabra de Dios para restaurar nuestra identidad y autoridad. Porque Dios siempre antes de hacer algo da la palabra. Le estaba diciendo qué es lo que iba a hacer en su vida. Y nosotros somos hijos de Dios. No importa que en este momento, es verdad, somos imperfectos, débiles, fallamos muchísimo, pero somos hijos de Dios. Y Él nos dice, como a Gedeón, varón esforzado y valiente. Nos va a levantar como esos grandes evangelistas. Porque Dios es el que hace la obra. Y siempre hay que escuchar la palabra. Ese llamado, escuchando la palabra. Versículo 12, varón esforzado y valiente. Y también le dio ese contenido del llamado. ¿Cuál es? Salvación. Versículo 14. Salva a mi pueblo de los madianitas. ¿Y eso qué habla? Los madianitas, los amalecitas. Está hablando del mundo espiritual, Satanás, los demonios que están engañando, atrapando a la gente en la oscuridad, a nuestra familia. Es un problema espiritual. Y el llamado es que Dios nos quiere utilizar para salvarlos. El centro, el núcleo de toda la Biblia es la salvación por gracia de Dios. Es Jesús el Cristo, el único y suficiente Salvador. Y el llamado a través de nosotros es que se levante esas obras de salvación. Y Dios siempre nos llama en el horario de mayor dificultad, nos da la palabra para que restauremos realmente la identidad y entendamos cuál es esa misión.
Y también en el versículo 16, allí le da el método, ¿verdad? Ve, porque yo estaré contigo. Ese es el método de Dios. Con Moisés exactamente igual, ¿verdad? Con Josué lo mismo. Ve, porque yo estaré conmigo. Ciertamente yo estaré contigo. La obra la hace Dios, no es nuestro esfuerzo. ¿Quién puede parar a Dios? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No se puede, ¿verdad? Ve, porque yo estaré contigo. El Señor resucitado dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por gracia de Dios, Dios que es vivo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él está conmigo, ya, no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Por eso mi confianza tiene que estar solo en Jesús el Cristo. Entonces ya Gedeón recuperó la fuerza con la palabra, porque la palabra realmente nos cambia el estado espiritual. Y se puso contento ya. Él no había reconocido quién era ese hombre, porque era Jesús el Cristo preencarnado, pero no había entendido quién era, pensaba que era un profeta o algo así. Y le quiso dar una ofrenda, le dio alimento, ¿no? Porque estaba tan agradecido. Pero tomó el báculo y de repente salió fuego y todo se quemó como un holocausto. Se dio cuenta quién era, el ángel de Jehová. Por eso hizo una ofrenda. Hizo una ofrenda, ahí hizo un altar. Y dijo, Jehová es mi paz. Puso su fe en Jesús el Cristo. Y para poder estar realizando ese llamado, tenemos que estar restaurando esa fe. ¿En quién? En Jesús el Cristo que ha consumado todo. Jesús el Cristo que ha quebrantado el poder de Satanás. Jesús el Cristo que nos ha liberado del pecado, de los desastres, de la maldición. Jesús el Cristo que ha abierto ese único camino para regresar con Dios. Y ahí pudo empezar a restaurar la fe. Y eso es fundamental, porque Dios nos lo da todo dentro de Jesús el Cristo. Y luego empieza esa preparación. Dios nos prepara por su gracia para cumplir ese llamado. Y vemos que lo primero que Él nos demanda es salir de la idolatría. Totalmente, versículos 25 y 26. Su padre tenía un altar familiar con falsos dioses. Baal, una imagen de Asera, y ahí hacían sacrificios. Y eso realmente trae fracaso, ¿verdad? Porque es un culto falso. Ahí Satanás y los demonios sobran. Hay que romper eso, ¿verdad? Y lo quitó. Dios le dijo que lo quitará. Es lo primero en esa preparación. Y allí hizo un sacrificio. Derribó el altar de Baal con la imagen de Asera, que era de madera. Hizo un holocausto y allí sacrificó ese toro que representa el sacrificio de Jesús el Cristo. Es decir, restauró el verdadero culto. Y eso es lo primero que tenemos que restaurar para prepararnos, para ser utilizados para ese llamado. Hay que estar restaurando el culto. Y nuestro culto es en espíritu y en verdad. Nuestro culto es entregar nuestra vida, como dice Romanos 1:2, en sacrificio vivo. Es entregar nuestra vida a Dios. Y hay que empezar ahí. Para que Dios cumpla ese llamado a través de nuestra vida, no podemos perder el culto. Esa es la manera de Dios. Es lo primero que hay que restaurar para quitar ese estado de destrucción, para restaurar totalmente mi estado espiritual. El culto. No un culto idólatra. Uno puede venir a la iglesia y hacerlo como una religión. Eso es como idolatría. Dar un culto sin evangelio, eso es como idolatría, es como una religión, no funciona. Hay que dar culto en espíritu y en verdad. Venir y dar culto de corazón a Dios, con toda nuestra vida, siendo sinceros. Y de esa manera, Dios va a obrar. Es lo primero que tenemos que recuperar. Culto público juntos, pero culto personal también, culto familiar. Ahí de verdad se levanta el poder de Dios. Por supuesto, en cuanto intentó restaurar el culto verdadero, ¿qué ocurre? Oposición.
Este Satanás no se queda quieto, ¿verdad? Satanás le da igual que estemos paseando, que nos vayamos de turismo, que nos vayamos a hacer un picnic con los hermanos de la iglesia. Eso no le molesta. Es algo bueno y necesario también, pero eso no le molesta. Pero si ve que empezamos a restaurar verdaderamente el culto en nuestra vida, ahí inmediatamente se va a oponer como un león rugiente a veces, atemorizándonos, como un ángel de luz a través de cosas que parecen buenas, pero que nos quieren arrebatar lo esencial, lo primordial, el culto verdadero. Porque si un hijo de Dios empieza a disfrutar del culto verdadero, ahí se termina todo. Ya tiene victoria en cada área. Por eso en el versículo 33, los amalecitas, los madianitas se juntaron ya para atacarles, ¿verdad? Justo cuando restaura el culto. No es casualidad, ¿verdad? Satanás obra de esa manera. Por eso tenemos que estar abriendo los ojos espirituales, viendo la realidad espiritual a través de la palabra. Y en ese momento, en el versículo 34, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, realmente vino sobre Gedeón. En cuanto restauramos el verdadero culto, ya nadie lo puede parar. Ahí cambia nuestro estado espiritual. Y esta es la llave. Nuestro estado espiritual, conforme nuestro estado espiritual, es que Dios nos puede utilizar o no. Conforme nuestro estado espiritual, es que vienen respuestas o no. Por eso a través del culto restauramos nuestro estado espiritual, se levantan las obras de sanidad. Y en cuanto restauró un poquito el culto, aunque había oposición, Cristo ya ha vencido a Satanás. Dice la palabra, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Porque nosotros no podemos, ¿verdad? Pero cuando estamos direccionados a cumplir el llamado, que es la evangelización, Él nos da el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el poder del Espíritu Santo es para cumplir el llamado, para cumplir la misión. Por eso si restauramos un poquito el culto, automáticamente cambia nuestro estado espiritual. Esa es la llave. Y ya tenía realmente el poder espiritual. Pero luego hay algo muy importante, ¿verdad? Recibir la guía del Espíritu Santo. Y eso lo vemos del versículo 36 al 40. Bueno, sí, ya estoy capacitado. Ahora corriendo, voy a hacer la obra. No es así. Hay que recibir muy bien la guía. Por eso Gedeón dice que tomó un vellón, un trozo de piel, ¿verdad? Hizo una prueba. Señor, si tú quieres que vaya allí a atacarles, pues que mañana por la mañana solo el vellón se llene de rocío, de agua, y alrededor del vellón esté seco. Y así fue. Solo el vellón estaba lleno de agua. Y como quería recibir muy bien la guía del Espíritu Santo, porque es muy importante recibir la guía, otra vez hizo otra prueba. Señor, ahora al contrario, que realmente el vellón esté seco y alrededor todo mojado. Y así fue. Dios le dio totalmente confirmación y él vio que era la guía del Espíritu Santo. Decisiones grandes, pequeñas, siempre, antes de actuar, tenemos que orar, tomar la palabra para recibir la guía del Espíritu Santo. Es bien importante, ¿verdad? Por eso, esa es la preparación. ¿Y luego qué vino? El desafío. Ya tenemos el poder, ya tenemos la guía, que es la voluntad de Dios. Hay que desafiar. Entonces llamó a todo el pueblo, se juntaron 32.000 varones con Gedeón para pelear. Pero el ejército de madianitas y amalecitas era de 135.000. Había gran diferencia, ¿verdad? 32.000 contra 135.000. Pero la mitad estaban temblando. Por eso Dios le dijo a Gedeón, los que tengan miedo que se vayan, que contagian a todos el miedo, ¿no? Y se fueron 22.000 y se quedaron 10.000. Solo 10.000.
Pero Dios le dijo, son muchos. Y se quedaron 300. Imagínense, 300 contra 135.000. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra, ¿verdad? Si hubieran sido esos 32.000 iniciales, pues si hubieran tenido victoria podían haber dicho, hemos sido nosotros, ¿verdad? Pero no, Dios quiere dejar bien claro, solo Dios hace la obra. Por eso en Zacarías 4:6, ¿qué dice la palabra? No con ejército, no con mi fuerza, sino con mi espíritu. Es no con ejército, no con mi fuerza, sino con mi espíritu. Dios hace la obra. Y tenemos que desafiar, pero tenemos que estar confiando que Dios por su gracia es el que hace la obra, es el que nos da la victoria, porque Él ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso, aunque parezca absolutamente imposible, si es el deseo de Dios, Dios hace la obra y lo va a convertir en absolutamente posible. Y se presentaron allí, solo 300, pero ¿saben qué? Ni tenían espadas, ni lanzas, ni escudos. No tenían ningún arma física, porque tenemos que tener armas espirituales. Porque nuestra batalla no es física, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, autoridades, huestes de maldad. Nuestra batalla es espiritual. Por eso tenemos que utilizar las armas espirituales. Eso es lo que el Señor dice. ¿Y qué les dio? Una trompeta. Tenían que tomar esos sofares que eran cuernos de carnero, una tea ardiendo y un cántaro. Metían las teas ardiendo dentro del cántaro. Un poco extraño, ¿verdad? Pero son las armas espirituales. Y como Gedeón quería hacer muy bien la guía y sabía que había un horario para Dios, dice, Señor, dame otra prueba de que es el momento para atacarles. Y él con sus criados se escondieron, se acercaron a los guardias del enemigo y les escucharon. Y justamente estaban hablando. ¿Qué dijeron? He tenido un sueño esta noche, decía uno. Venía una torta de cebada que representa a Gedeón contra nuestro campamento y lo destruía. Y lo estaba escuchando Gedeón. Y era la confirmación, ¿verdad?, de que Dios les había dado la victoria, porque esos enemigos ya estaban temblando, y nuestros enemigos están temblando no por nosotros, sino porque está en nosotros, Jesús el Cristo. Y ese pan de cebada, la cebada es el pan más humilde, más pobre. Y realmente, aunque seamos débiles, si estamos en Cristo, si estamos dentro del llamado que Dios nos ha hecho, cumpliendo ese llamado, Dios va a levantar su poder, Dios va a quebrantar toda la obra de la oscuridad. Por eso llegaron allí, rodearon totalmente todo el campamento, y cuando Gedeón dio la orden, en ese momento rompieron los cántaros, tocaron las trompetas y aparecieron esas luces, ¿verdad? Fue tremendo. ¿Y qué es lo que está hablando? ¿Cuál es el arma espiritual? La trompeta. Es predicar la palabra. Nuestra batalla hay que predicar la palabra de Dios en nuestros campos. Esa luz, habla de la luz del Evangelio. En Juan 1:9 dice el Señor, yo soy la luz verdadera. Y es resplandecer el Evangelio, hay que compartir la palabra, predicando que Jesús es el Cristo, hacer ese movimiento de la palabra en nuestras familias, en nuestros trabajos. Es nuestra arma espiritual. Y ese cántaro que fue quebrantado es un verdadero testigo. Un testigo, alguien que no piensa totalmente en él, deja su yo, su plan, su deseo, solo glorificar a Dios. Un testigo verdadero. Murieron 120.000 personas. Eso significa que la oscuridad fue quebrantada. Y ese es el deseo de Dios, que se quebrante toda la obra de la oscuridad a través de esa guerra espiritual en cada uno de nuestros campos. Por eso hay que tomar el pacto de Jesús el Cristo y estar orando con fe. No hay que estar moviéndose por nada. Dios siempre cumple ese llamado a través de nuestras vidas
Ese es su deseo. Poco a poco, Dios cumple su plan. Tenemos que tomar ese pacto y empezar a orar seriamente, desafiando para que se cumpla la obra del reino de Dios. A través de este pasaje vemos la gracia de Dios. No solo en este pasaje, en los 66 libros de la Biblia. Esa gracia, esa salvación, solo a través de Jesús el Cristo, solo por gracia. Por eso que en esta semana estemos tomando esta palabra, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo la gracia. Que estemos agradecidos cada día recibiendo la gracia de Dios. Es lo más importante para poder estar cumpliendo ese llamado que nos hace Jesús el Cristo. Ir a la gracia, recibir esa gracia cada día y estar agradecidos por ese llamado, el llamado de Jesús el Cristo. Él va a cumplirlo en nuestras vidas y a través de ellas.